Estimados señores, muy buenos días. Estoy contento nuevamente de poder continuar con esta serie de capacitaciones. Ahora vamos a hablar sobre probióticos. Espero poder aclarar todas las dudas que tengan respecto de este importantísimo tema, ¿sí? Vamos a avanzar. He denominado como título la charla Probióticos, simbiosis total. Y van a ver a lo largo del contenido de la misma por qué razón. Entonces, entre los objetivos más importantes de esta capacitación, podemos mencionar aprender los conceptos de definiciones más importantes sobre la flora bacteriana benéfica para la salud y la vida. Entonces, identificar y conocer por qué realmente es importante este microbioma, esta flora bacteriana que tenemos todos en el intestino. Observar cómo han influido los cambios en el modo de vida del ser humano en la microbiota. Cómo todos esos cambios evolutivos que hemos ido sufriendo a lo largo de la evolución, digámoslo así, ha impactado y ha generado un efecto sobre la flora bacteriana, sobre el microbiota, sobre el microbioma y con consecuencias interesantes. Reconocer las funciones vitales y las afecciones más frecuentes del intestino delgado y grueso. Aquí un poco de fisiología y de patología para que tengan un poco de claridad sobre qué cuadros clínicos los probióticos funcionan exitosamente. Identificar las características más importantes de un producto probiótico altamente efectivo. Entonces, entender y reconocer cuáles son las características que debe cumplir un probiótico para que tenga buenos parámetros de calidad y una importante funcionalidad terapéutica. Empecemos con un poquito de fisiología. Hablemos brevemente de lo que es el intestino delgado. Se dice que es la parte del sistema digestivo donde se lleva a cabo la mayor absorción de nutrientes. Siempre que hablamos de intestino delgado, tenemos que en la mente asociarlo a absorción y asimilación de nutrientes. Mide aproximadamente 600 o 700 centímetros, 7 metros, y está dividido en 3 secciones: el duodeno, el yeyuno y el ileón. Cada una de estas partes tiene funciones especializadas de absorción. Parcialmente digeridos los alimentos pasan al estómago, del estómago al intestino delgado para completar el proceso digestivo, y los nutrientes pasan al torrente sanguíneo para su distribución en el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, no quiero profundizar mucho en esos conceptos, pero destacar que la función vital del intestino delgado básicamente se enfoca en la absorción de los nutrientes. Aquí una imagen y las famosas vellosidades, que son las que permiten y permiten la absorción de todas las vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, enzimas, todos los nutrientes que mediante los alimentos consumimos, ¿sí? Entonces, importante que tengan en su mente este concepto del intestino delgado. ¿Qué más dice? La absorción y el movimiento es el movimiento de las moléculas en el tracto intestinal hacia el sistema circulatorio. La mayoría de los productos derivados de la digestión, además de las vitaminas, minerales y el agua, se absorben en el intestino delgado. La absorción de nutrientes es suficiente porque el tracto gastrointestinal se pliega en diversas superficies para la absorción. Estas superficies están recubiertas de vellosidades, protuberancias parecidas al cabello, y las células o microvellosidades. Lo que les acababa de explicar, ¿sí? Entonces, asociemos ese concepto de esa manera. Vamos a focalizarnos un poquito más en lo que es el intestino grueso. El intestino grueso mide aproximadamente 1 metro o 1,5 metros. Es mucho más corto que el intestino delgado. Tiene aproximadamente 5 o 7 centímetros de diámetro. Está conformado por el ciego, el colon, el recto y el ano. El colon tiene 4 segmentos, que es el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Al final, una fracción que se denomina colon sigmoide. El intestino grueso contiene además de 100 billones de bacterias de 500 especies diferentes que determinan la microbiota intestinal propia de cada individuo. A ver, se supone que nuestro intestino pues, alberga el bolo fecal y permite su formación, pero sobre todo destacar que tiene, como menciona el enunciado, tiene más de 100 billones de 500 diferentes bacterias. Entonces, de estas 500 bacterias, hay una gran cantidad, la gran mayoría, son bacterias simbióticas. Ya van a ver lo que significa esa palabra. Son bacterias benéficas para el organismo
y hay una pequeña cantidad que son bacterias malas, digámoslo así, patógenas, pero la gran ventaja y el truco está en el que las bacterias buenas controlan, regulan a las bacterias patógenas. Entonces, esto permite que ese equilibrio se sostenga. Cuando ese equilibrio se rompe, es que tenemos problemas. Dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Sigamos viendo el intestino grueso. El intestino grueso es responsable de la absorción de agua principalmente. Más que el intestino delgado, el agua se absorbe en el intestino grueso. También se encarga de la formación de heces para su excreción por medio del recto y el ano. Se encarga del metabolismo bacteriano, produce vitaminas, o sea, ciertas vitaminas se producen, se fabrican en el intestino grueso. También se producen algunos ácidos grasos de cadena corta y el reciclado de ciertos nutrientes. El intestino grueso produce sustancias alcalinas que regulan el pH, o sea, prácticamente el pH se ve regulado por algunas actividades bioquímicas del intestino grueso. Y por último decimos que tiene una importante función inmunológica al producir anticuerpos que regulan la flora bacteriana. Se estima y se calcula que el 70% de la inmunología del cuerpo humano depende del intestino grueso. A ver, recuerden que en el hígado teníamos el hepatocito, que es la célula hepática especializada, es la que biotransforma las, las toxinas liposolubles en hidrosolubles para luego expulsarlas por vía renal. En el pulmón tenemos el neumocito y aquí tenemos, en el intestino tenemos el enterocito. Esta es la célula especializada que está en el epitelio del intestino grueso y es la que realmente conforma la barrera intestinal, ¿sí? Esta célula especializada que forma parte de la mucosa intestinal, estas células forman una capa de vellosidades permeables, semipermeables, altamente selectivas, escuchen bien, semipermeables, pero altamente selectivas que controlan el ingreso de sustancias hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y cuál es uno de los principales problemas que frecuentemente los seres humanos tenemos? Por malos hábitos alimenticios, por exceso de grasas, por múltiples razones, nuestros enterocitos, nuestra capa en la barrera intestinal, en la mucosa, estas células, como están viendo aquí a la derecha, estas células empiezan a separarse, ¿sí? En el gráfico ustedes ven aquí grande, ampliado, ¿sí? Los enterocitos, dos enterocitos y en la mitad digámoslo así, un espacio. Entonces, al lado vamos a ver dentro del óvalo la gráfica de cómo debe ser esa membrana. Resulta que estos espacios que estoy señalando con el cursor, estos espacios empiezan a abrirse más de la cuenta, se inflaman y empiezan a dilatarse y a abrirse. Cuando estos espacios se abren más de la cuenta, permiten que empiece a ingresar por acá sustancias que no tienen que ingresar y se genera una inflamación persistente y se genera una autointoxicación tremenda, una autointoxicación excesiva que permite que un montón de toxinas que tienen que ser excretadas hacia el exterior por vía del recto y el ano vuelvan al torrente sanguíneo. Y cuando vuelven al torrente sanguíneo, pues generan algunas patologías bien complicadas. Y un círculo vicioso en el cual esto no se desinflama, permanece constantemente abierto. A ese síndrome es el que se le denomina básicamente como síndrome de intestino irritable, hablaremos más adelante de él, o síndrome de Crohn básicamente, que ya es como un poquito más degenerativo, ¿sí? Pero es muy sencillo de entender lo que sucede con esta, y se denomina también hiperpermeabilidad o permeabilidad aumentada. Entonces es un proceso que sucede con mucha frecuencia a nivel del colon y afecta a muchos pacientes. Aquí algo de imágenes del colon, para que puedan ver el colon ascendente, de manera horizontal el transverso, luego el descendente, el recto, ¿sí? Y el canal rectal. Otra gráfica donde se ilustra un poco básicamente como los pliegues. Tienen que entender también que el colon es una membrana que no es lisa, no es como un cristal, es totalmente rugosa en su interior. Y también hay que entender que una persona, dice la bibliografía, que una persona mayor, una persona de 70 años, puede albergar en los pliegues del colon de manera petrificada aproximadamente 5 kilogramos de heces fecales.
Entonces pueden ustedes imaginarse que si nuestro equilibrio bacteriano no está bien, la autointoxicación debe ser terrible, porque en todos estos pliegues que vemos acá se albergan esas fecales y se petrifican con el paso de los años. ¿Ok? Avancemos. Demos paso un poco a lo que son las afecciones intestinales, las más frecuentes. Entonces vamos a enunciar las enfermedades más frecuentes que afectan el sistema digestivo bajo. Primero, el síndrome, no lo hago en síndrome en orden de importancia, pero las voy enunciando. Primero, síndrome de intestino irritable, lo vamos a abreviar como SII. SII, síndrome de intestino irritable. Dos, enfermedad de Crohn. Tres, hiperpermeabilidad del colon. Estos tres conceptos iniciales tienen directa relación, ¿sí? Cuarto, podemos mencionar la colitis. Cinco, los pólipos o la diverticulitis o diverticulosis, también la conocen. Y por último, el cáncer de colon. Normalmente pueden existir algunas otras patologías a nivel del colon, pero he citado las más frecuentes. Estudiémoslas brevemente. El síndrome de colon irritable, dice el enunciado, es un cuadro crónico, escuchen bien, es un cuadro crónico y recidivante, o sea que va y vuelve, caracterizado por la existencia de dolor abdominal y o cambios en el ritmo intestinal, acompañados o no de una sensación de distensión abdominal, o sea, inflamación, sin que se demuestre una alteración en la morfología o el metabolismo intestinal. Parece que no hubiera nada. Cuando los médicos investigan, no encuentran aparentemente nada, ni causas infecciosas que lo justifiquen. Los cólicos y la distensión suelen aliviarse de forma total o parcial al evaluar los intestinos, al evacuar los intestinos. El exceso de gases, episodios alternados de diarrea, estreñimiento, presencia de mucosidad en las heces. A ver, este es un síndrome muy particular. Primero, es muy confuso porque permite estados alternantes de diarrea y estreñimiento. El paciente hoy tiene diarrea y pasado mañana está con estreñimiento. Entonces, enloquece al paciente y no le permite entender con claridad, y realmente es el médico el que le puede ayudar a identificarlo. Se caracteriza por esa alternancia de diarrea y estreñimiento, se caracteriza por distensión abdominal, se caracteriza por inflamación a nivel del colon, se caracteriza por flatulencia o generación de gases, entre otros, ¿sí? Ese más o menos son los síntomas del síndrome de colon irritable. Veamos la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad crónica que causa la inflamación e irritación del tubo digestivo. La enfermedad de Crohn afecta con más frecuencia el intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. Sin embargo, la enfermedad puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. La mayoría de las personas con la enfermedad de Crohn sufren de movimientos intestinales urgentes, así como también dolor abdominal y cólico a medida de la pared intestinal se vuelve más inflamada y más ulcerosa, pierde la habilidad de absorber agua. Este es más crónico y este básicamente se dice que no tiene cura, ¿no? Los médicos tratan de mantenerlo allí en equilibrio, pero se dice que no tiene cura la enfermedad de Crohn, ¿sí? Otra característica del síndrome de intestino irritable es el dolor también, ¿no? Empieza a generar dolor, pero es más doloroso este. Hablemos de la hiperpermeabilidad del colon. Esto es muy general, muy genérico. El aumento de la permeabilidad intestinal se asocia también con síndrome celíaco, enfermedad de Crohn, eczema tópico, gardiasis crónica, candidiasis intestinal y actualmente se asocia también con enfermedades autoinmunes. Ojo con esto. Masiva entrada de antígenos, masiva entrada de patógenos y masiva entrada de toxinas. Entonces, todos estos tres grupos de agentes que acabo de nombrar, antígenos, patógenos y toxinas, van a volver a ingresar al torrente sanguíneo, van a volver a ingresar a la circulación periférica y van a generar una autointoxicación masiva. Por esa razón, este concepto debe considerarse y es importante estudiarlo porque realmente afecta al paciente. Y los probióticos van a ayudarnos a controlar esto, ya lo vamos a ver más adelante. Número 4 dice entrada de alimentos mal digeridos, péptidos, proteínas, disacáridos, polisacáridos, lípidos. Entonces, simplemente esta hiperpermeabilidad que se presenta porque el enterocito se abre y se dilata porque hay inflamación de por medio,
simplemente va a permitir esta autointoxicación. Eso quiero que conserven en su mente. ¿Qué más dice? El intestino inflamado no absorbe correctamente los nutrientes, dando lugar a la fatiga e inflamación, aumentando su permeabilidad a moléculas grandes no absorbidas. La absorción de partículas grandes de alimentos crea una sensibilización a las proteínas de algunos alimentos por formación de anticuerpos. Esto y puede manifestar algunas otras patologías asociadas. Daño a proteínas transportadoras cuya misión es el transporte de minerales o vitaminas a través de las células de la mucosa. Entonces, todo esto son las características propias de esta hiperpermeabilidad. Por favor, considérenla. Aquí hay más o es lo mismo. Dice daño a proteínas, enzimas que tienen la capacidad de codificación de las células del intestino. Bueno, avancemos con esto. Lo importante es que tengan claro que se genera una hiperpermeabilidad o una permeabilidad aumentada a nivel del colon que genera autointoxicación. Lo más importante de este concepto y quiero que lo tengan claro, por favor. Vamos a hablar un poquito de las bacterias. Pues los probióticos son bacterias y quiero recordarles brevemente conceptos básicos sobre las bacterias. Se dice que las bacterias son microorganismos procariotas. ¿Qué significa procariotas? Vamos a recordar cuarto grado en la escuela. Procariotas son las células o son las células que no tienen núcleo definido. Se les llamaba procariotas, son células no evolucionadas, que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas, incluyendo filamentos, esferas, cocos, barras o bacilos, sacacorchos o vibrios, hélices o espirilos. Las bacterias son células procariotas, por lo que, a diferencia de las células eucariotas de animales, plantas, hongos, no tienen núcleo definido ni presentan en general algunos orgánulos o organelos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular y esta se compone de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos u otros sistemas de desplazamiento o locomoción y son móviles. Entonces, esto es algo general sobre las bacterias. Arriba dice que, bueno, se clasifican en cocos, bacilos, vibrios y espirilos. Esa es la clasificación física por su forma. Pero hay otras clasificaciones, gran negativas, gran positivas. Vamos adelante. Aquí está la imagen de los diferentes tipos de bacterias. Ejemplos de cocos. Tenemos estafilococos, tenemos estreptococos. De los bacilos, tenemos lactobacilos, tenemos estreptobacilos. De los espirilos, tenemos espiroquetas, de los vibrios, no me acuerdo. De los espirilos, otro ejemplo muy conocido para todos seguramente es el Helicobacter pylori. ¿Por qué se llama Helicobacter? Porque su forma es como una hélice. Entonces, el Helicobacter es un espirilo. ¿Sí? Los cocos los encontramos con mucha frecuencia en las amígdalas. Ellos viven allí, ¿sí? De manera simbiótica, simplemente cuando se aumenta su población de manera excesiva, se complica el panorama. Empecemos a hablar de flora bacteriana o microbiota o microbioma, ¿sí? Cuando hablemos de esos tres términos, hoy en día el término flora bacteriana no se utiliza mucho. La ciencia empieza a utilizar de mejor manera el término microbioma o microbiota, pero significa lo mismo, ¿sí? Entonces, se denomina flora o microbiota intestinal al conjunto de bacterias que viven en el intestino, en una relación de simbiosis tanto de tipo comensal como de mutualismo. Este conjunto forma parte de la microbiota normal. La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas para la salud y muchas son beneficiosas, por lo que esta microbiota intestinal es importante para el estado de la salud del organismo. Muchas especies animales dependen muy estrechamente de su flora intestinal. Por ejemplo, sin ella las vacas no serían capaces de digerir la celulosa. Simplemente vean el nivel. Si no tuviesen este microbiota, esta flora intestinal, las vacas no podrían digerir la celulosa de los vegetales que consumen, del césped que consumen. En el ser humano ayudan a la absorción de nutrientes y forman un ecosistema complejo que se autorregula y se mantiene en equilibrio. Son imprescindibles para la síntesis de determinados compuestos como la vitamina K y algunas vitaminas del complejo B. Habíamos visto anteriormente, ¿no? Que en el intestino se fabricaban algunas vitaminas. Aquí está claro, la vitamina K en su mayoría se produce en el intestino grueso gracias a esta simbiosis bacteriana y algunas del complejo B. Entonces, es un concepto general, una definición de lo que es flora bacteriana, microbiota o microbioma. Aquí en esta gráfica les quiero destacar que hay diferentes familias o grupos de bacterias en nuestro intestino
y en los diferentes colores, vamos a ver, por ejemplo, en color azul, los bacteroides o el Eubacterium, que es una de las familias más grandes de bacterias, está al nacer, está prácticamente en cero. Obviamente todas las bacterias van a estar en cero al nacer, pero después del nacimiento tiene un ascenso importante y durante el largo periodo de nuestra vida se mantiene estable, ¿sí? Vamos a ver en cambio en color verde el Bifidobacterium, antes en el azul estaba Eubacterium, ahora en verde Bifidobacterium, y existen de cada una de estas, existen algunas decenas de tipos de bacterias dentro de esa misma familia. Los Bifidobacterium suben, ascienden rápidamente, casi que vertical al principio, pero luego al final de nuestra vida, en la vejez, baja su concentración en el intestino. Luego veamos la Escherichia coli, esta está presente toda la vida, tiene un ascenso vertiginoso al principio, luego en la juventud, en la niñez baja, se estabiliza y más bien sube en la vejez. ¿Sí? Es el comportamiento de estas familias de bacterias en el organismo. Tenemos también los lactobacillus, suben brevemente en la infancia, luego se estabilizan y en la vejez vuelven a subir. Y por último, el Clostridium perfringens, que está en color púrpura o morado, que tiene un comportamiento bajo durante la juventud y en la vejez baja. Quiero que tengan una idea de que estas familias de bacterias tienen ciclos bióticos en nuestro organismo y que nos acompañan toda la vida, todas nos acompañan y pues van a ir cambiando conforme pasa la edad, las características seguramente de pH y las condiciones en nuestro intestino. Vamos a un tema súper importante y que está muy de moda actualmente por las circunstancias sanitarias que vivimos con todo esto de la pandemia. El uso excesivo de antisépticos, detergentes y lejías. Normalmente el organismo humano requiere de la simbiosis de miles de bacterias. Nosotros necesitamos y dependemos de muchas de estas bacterias. La mayoría de estas ingresan por nuestra boca o nuestra nariz. El uso indiscriminado de todos estos productos de antisepsia afecta y altera la microbiota, no solo a nivel de la piel, sino de todo el cuerpo, alterando el correcto equilibrio bacteriano. Destacar que las bacterias se van haciendo más resistentes a todos estos agentes. Entonces, yo me pongo a analizar que pues en la actualidad nos alcoholizamos las manos, no sé, 3, 4, 5, 6, 7 veces al día, nos lavamos las manos no sé cuántas veces al día por temor a contagiarnos y pues no nos queda otra alternativa, pero de manera natural nosotros vamos incorporando a la boca y a nuestro organismo, a nuestros ojos, a nuestra piel, un montón de bacterias que son las que conviven con nosotros. Y ese uso excesivo de antisépticos a mediano y largo plazo, yo estoy seguro que va a afectar la flora del ser humano. Seguramente aparecerán más enfermedades, seguramente se adquirirá resistencia a muchos de estos. No lo sé con precisión, pero evidentemente que tendrá un impacto sobre la flora bacteriana a mediano plazo este uso excesivo de todos estos antisépticos que usamos de manera cotidiana. Simbiosis. Este concepto es importante que lo conozcamos. En biología se define a simbiosis como la relación permanente y estrecha entre dos organismos que llevan una vida común. Normalmente, al menos una de las especies obtiene un beneficio de dicha relación. Normalmente, esta relación es específica entre dos especies concretas, ya sean animales, plantas, hongos o microorganismos. Existen distintos tipos de relaciones simbióticas, siendo las principales el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo, ¿sí? Simplemente, este concepto quiere decir que nosotros albergamos estas bacterias en nuestro organismo. Ellas viven de nosotros, ellas se alimentan de nosotros, pero ellas se albergan en nuestro organismo, pero nosotros de ellas, en cambio, recibimos inmunología, recibimos autorregulación, recibimos algunas vitaminas a nivel del colon, entre otros. Estoy haciendo mucha referencia a las bacterias presentes a nivel del colon, porque también tenemos bacterias en las vías urinarias, tenemos bacterias en los ojos, en el tracto respiratorio, tenemos bacterias en la garganta, en los oídos, en nuestra piel, ¿sí? Se suponen, señores, escuchen bien, se suponen que aproximadamente el 5% de nuestro peso corporal, 5%, si pesa 70 kilos, 3.5 kilos de su peso equivale a estos microorganismos. Entonces, ellos conviven de manera masiva dentro de nuestro organismo y en forma simbiótica. Esto significa simbiosis, ¿ok? Vamos a ir yendo a la parte neurálgica de la exposición.
Voy a explicarles lo que es el concepto de los prebióticos. Ojo, prebióticos con la letra E, prebióticos. Estos son fibras dietéticas que el aparato digestivo no puede digerir. Una vez consumidas, alteran selectivamente la composición bacteriana del intestino. La fibra prebiótica genera energía extra, libera nutrientes y un grupo de ácidos grasos de cadena corta que mejoran la inmunidad, reducen la inflamación, fortalecen la barrera del colon y favorecen la motilidad intestinal. Entonces, señores, la fibra prebiótica no es lo mismo que el probiótico. La fibra prebiótica viene a ser más o menos el alimento del probiótico y tiene la característica de que atraviesa el estómago, incluso alcanza a atravesar el intestino delgado y prácticamente llega intacta al intestino grueso. Es allí donde desarrolla su función. Vamos a ver más datos sobre los prebióticos, dónde están y cuáles son los más conocidos. Justamente, los más conocidos, una persona que debe ingerir entre 25 y 35 gramos de fibra prebiótica se encuentra principalmente en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Se dice que en la prehistoria un ser humano consumía, como obviamente la base de la alimentación eran frutas, hojas y raíces, consumía aproximadamente 130 gramos diarios de fibra prebiótica. Tenía una digestión excelente y una inmunología muy alta que le permitía conservar su estabilidad en ese medio agreste en el que vivía. ¿Quieren tener una idea cuántos gramos consume hoy en día un ser humano en promedio? Consumía 130 en la prehistoria y en la actualidad un ser humano consume entre 5 y 10 gramos de fibra prebiótica. Entonces pueden ustedes darse cuenta que la cantidad que consumimos de fibra prebiótica es evidentemente insuficiente. Se determina que en la actualidad debemos consumir 25, 30, 35 gramos. Consumimos la quinta, la sexta parte de lo que deberíamos consumir. ¿Y en dónde está? En la fibra de los cereales integrales, en los vegetales, en los frutos, en las semillas y en las verduras principalmente. Las dos fuentes más conocidas de fibra prebiótica, digámoslo así a nivel industrial, serían la inulina o el FOS, se denomina FOS, fructo oligosacáridos, ¿sí? Y por último, el psyllium. Estos son los tres componentes más conocidos, digámoslo así, de fibra que se consigue a nivel industrial, a nivel farmacéutico. Repito, inulina, fructo oligosacáridos y el psyllium. Antes de ir a los probióticos, ¿qué más podemos decir de los prebióticos? Podemos mencionar que son fundamentales para que los probióticos se mantengan en concentraciones apropiadas. Ellos estimulan el crecimiento de las bacterias benéficas o los probióticos. Una idea tenía, pero se me ha ido. Bueno, avancemos, si me acuerdo, yo les menciono posteriormente. Pero esto es lo más importante que podemos mencionar respecto de los prebióticos. Ahora sí, hablemos de los probióticos. Son microorganismos vivos, escuchen bien, son microorganismos vivos que al ser administrados en cantidad suficiente producen un efecto beneficioso en el huésped. Limitan y controlan a las bacterias perjudiciales, favorecen la función de barrera del intestino, permiten combatir los síntomas de la diarrea provocados por la terapia de antibióticos y fortalecen el sistema inmunológico, lo que les mencionaba. En el intestino residen más del 70% de las células inmunitarias o inmunológicas. Entonces, empezamos a estudiar todo lo que tiene que ver con los probióticos como tal. Cada vez existen más estudios que sugieren que las alteraciones de la microbiota intestinal o disbiosis está asociada a diversas enfermedades como son alergia infantil, enfermedad de Crohn, obesidad y el síndrome de intestino irritable. Los prebióticos promueven el crecimiento y producción de ciertas cepas de probióticas, como hemos hablado. Los probióticos favorecen las funciones fisiológicas, inmunológicas y metabólicas locales y sistémicas. Muy bien. Vamos a seguir, luego reforzamos un poquito más el concepto de los probióticos como tal. Esta tabla comparativa es muy importante porque
Básicamente me permite identificar cómo ha involucionado, ¿sí? Ojo que estoy diciendo involucionado con I, la flora bacteriana del organismo a lo largo de la historia. Vamos a ver cómo era la vida antes y cómo es la vida hoy y qué es lo que pasa realmente con el tema de los probióticos. Entonces, veamos, analicemos a la izquierda un modo de vida tradicional o anterior, antiguo, y un modo de vida moderno. Y cuando hablo de tradicional, pues estamos hablando tal vez de, no sé, 1 o 2 siglos. Entonces, algunas décadas atrás, la mayoría de los partos eran vaginales, vía tracto vaginal, en casa. ¿Qué sucede hoy? La mayoría de los partos se dan en el hospital y por medio de una cesárea. A ver, me preguntarán, ¿qué influencia tiene? Esto es algo que cuando yo lo supe por primera vez hace algunos años, empezando a estudiar estos conceptos, me impresionó mucho. Y es que cuando el bebé nace, de manera natural, cuando nace por la vagina de la mamá, tiene pues obviamente un contacto físico con todo el canal vaginal y tiene una impregnación, un primer sembrío, un primer contacto con las bacterias de su madre. Obviamente se dice o se sabía que el feto dentro del útero está totalmente aséptico o estéril. Hoy en día hay investigaciones que dicen que ya algunas bacterias están dentro de la placenta, están dentro del vientre, pero no tengo mucha información al respecto. Sin embargo, al nacer, ese bebé se impregna, se contamina, en el buen sentido de la palabra, con las bacterias de su madre. Esas bacterias le acompañarán durante toda la vida y marcarán una pauta importante en la inmunología y todos los parámetros de los que hemos hablado en los cuales esas bacterias son importantes. Entonces, ¿qué pasa cuando el parto es por cesárea? Simplemente no hay ese contacto, no hay esa siembra bacteriana que, como les menciono, es totalmente benéfica para el recién nacido. Muchos ginecólogos hoy en día reconocen esto y lo que hacen es pasar una gasa por la vagina de la mamá y luego pasarla por la cara, por los ojitos, por la cara del recién nacido, con la finalidad de generar ese implante, esa siembra de microbioma que tendrá el bebé y lo desarrollará para toda su vida. Antiguamente teníamos familias grandes y hacinadas, hoy en día tenemos familias pequeñas. El modo de vida anteriormente era más rural, en contacto con los microorganismos de la tierra, era más en el campo. Hoy en día el entorno es más urbano, rodeado de cerámica, o sea, de baldosa, de granito, de pisos limpios, menor impregnación con las bacterias y el medio circundante. Antiguamente había una carencia, una ausencia de antibióticos en etapa infantil. Hoy en día hay un uso hasta cierto punto excesivo de antibióticos a edad temprana. Antiguamente un acceso limitado a agua caliente y al jabón. Hoy en día el lavado corporal es diario con agua caliente y jabón. Antiguamente había más persistencia de infecciones de lombrices y parásitos. Hoy en día existe un declive de parásitos. Antiguamente los alimentos se conservaban más por fermentación, ¿sí? ¿Qué creen que hay en la fermentación? Bacterias. Y hoy en día los alimentos se conservan es por refrigeración. Antiguamente era más fácil ver, más frecuente ver los alimentos conservados por vinagre o por sal y no necesariamente refrigeración o por algunos conservantes. Se consumía una alimentación más natural y hoy en día pues se consume una alimentación más procesada con un montón de conservantes que no permiten que se reproduzcan ciertas bacterias benéficas. Yo les puedo dar 2 o 3 ejemplos muy rápidos de bacterias benéficas en los alimentos. Encontramos, por ejemplo, en los quesos, ¿sí? Allí en los quesos encontramos una gran cantidad de bacterias, sobre todo en los quesos maduros. Encontramos también en otros lácteos, como por ejemplo son los yogures o el kumis. Aquí encontramos también una importante población de lactobacillus o Streptococcus lactis, son las bacterias propias del yogur. Y también podemos encontrar bacterias en los cárnicos, por ejemplo, como algunos carnes maduras, allí encontramos bacterias. Y en algunas frutas y verduras, como el chucrut, por ejemplo, y en algunos fermentados encontramos en algunas bacterias. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan eso, sin cómo la vida moderna ha venido generando un impacto sobre nuestra flora, sobre nuestro bioma, nuestro microbioma o nuestro microbiota como tal. Y
y lo tengan en cuenta. Esto genera también y da espacio a una necesidad importante en el medio, hablándolo desde la perspectiva comercial, como lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces, contemplar todos estos aspectos que han cambiado la vida del ser humano. Hablando de probióticos nuevamente, decimos que las asociaciones de diferentes cepas permiten un equilibrio más efectivo y rápido de la microbiota intestinal, limitando la proliferación de las cepas patógenas y favoreciendo la reproducción de las cepas simbióticas, ¿sí? Aquí una breve ilustración de cómo se clasifican, de la nomenclatura de los diferentes probióticos, ¿sí? Existe un género, ¿sí? Una especie y una clasificación alfanumérica que es la cepa. Entonces, Lactobacillus acidophilus LA201. Esto es un ejemplo de la clasificación de la nomenclatura de los diferentes probióticos, ¿sí? Se estima que se han descubierto más o menos 500 especies de probióticos, ¿no? 500 especies, muchas de ellas ampliamente investigadas, porque pues, forman parte de nuestra industria alimenticia, de nuestra vida, pero muchas otras con muy poca investigación, ¿sí? Son pocas las empresas o las instituciones que en el mundo han podido investigarlas, pero tengan en cuenta que más o menos 500 especies se han descubierto de probióticos en el mundo. Probióticos, inoculación natural. Los recién nacidos, lo que les mencionaba, básicamente es este concepto, ¿no? Desde que nacemos, la primera siembra bacteriana se lleva a cabo en el momento en el que el niño pasa por el canal vaginal y se tiene contacto con todas estas bacterias propias de su madre, ¿no? Luego también el momento de la lactancia, también obviamente en el pezón de la mamá, va a encontrar algunas bacterias que van a empezar a ingresar a su tracto digestivo. Y es así como se va estructurando la flora bacteriana, el microbioma de un ser humano. Dice que a los 2 años de vida un niño ya dispone de una microbiota intestinal con varios cientos de especies, como las de un adulto. Después de los 65 años, la microbiota vuelve a cambiar, disminuye en estabilidad y aumenta en complejidad. La alimentación favorable influye directamente sobre la microbiota intestinal. En la prehistoria el hombre se alimentaba esencialmente de frutos, raíces y bayas. El consumo de carne estaba condicionado a la disponibilidad. Se calcula que se consumía más de 100 gramos de fibra, les decía, 120 gramos diarios de fibra. En la actualidad, las harinas, los azúcares refinados, los alimentos conservados con agentes químicos y el exceso de proteínas favorecen un desbalance o desequilibrio bacteriano simbiótico en el intestino. O sea que esa alimentación inapropiada perjudica ese equilibrio a nivel intestinal. Vamos a hablar un poquito de los antibióticos, obviamente fundamentales e indispensables para preservar la vida en algunos casos, ¿sí? A veces han sido usados de manera indiscriminada y irresponsable y han cambiado la flora bacteriana del planeta. Hay un reportaje en YouTube que se llama Los antibióticos y Edward Fleming, creo que se llama. Déjenme ver si consigo el link y se los comparto. Es 1 hora y media hablando sobre toda la historia de cómo se descubrieron los antibióticos, todo lo que han hecho sobre el planeta Tierra, cómo han cambiado. ¿Por qué? Porque muchos de esos antibióticos terminan en las alcantarillas, terminan en la basura, y estos antibióticos han modificado la flora bacteriana del planeta en los últimos 70, 80 años. Fueron descubiertos más o menos hace 90 años en Inglaterra por un microbiólogo que se llamaba Edward Fleming. Los tratamientos a base de antibióticos tienen un efecto diferente proporcional sobre la microbiota intestinal. Es muy frecuente observar la alteración de la microbiota intestinal y la aparición de varios síntomas como la diarrea, siendo más agresivo en los menores, ¿sí? Los antibióticos han sanado a millones de personas, sin embargo, han causado un impacto sobre el microbioma del planeta, generando resistencia a las bacterias en todos los ecosistemas del mundo, no solo en el organismo. Ojo, nosotros lo asociamos y vemos esto como una problemática a nivel de la resistencia que genera a las bacterias en el organismo, pero no solamente el problema está en el organismo, está en el ambiente, en el medio ambiente. Y este es un tema que no se habla mucho, pero hay unas estadísticas que hablan de no sé cuántas toneladas por año de antibióticos que terminan en la basura, en el medio ambiente, contaminando el planeta. Los antibióticos y los probióticos. Aquí quiero hacer una reflexión importante. Obviamente que ante una afección bacteriana aguda en donde, por ejemplo, hablemos de una neumonía bacteriana, obviamente, ¿no? Allí
el eje del tratamiento, sí, es la antibioticoterapia. Si el tema es crítico, pues se maneja a nivel de hospital y es la forma más efectiva realmente de tratar ese cuadro ese cuadro de infección bacteriana que puede matar a un menor o a un anciano. Pero le tenemos que suministrar antibióticos definitivamente. Pero cuando a este niño o a este paciente le sometemos a un tratamiento de antibióticos, vamos a combatir el neumococo, le vamos a salvar la vida. Sin embargo, el antibiótico no distingue entre bacterias probióticas y bacterias patógenas. El antibiótico va a matar y va a acabar, va a controlar, va a regular esa población de neumococos, pero también genera normalmente un impacto a nivel de la flora intestinal, de la flora de todo el organismo. Entonces, por esa razón es que es muy importante, y ya lo trabajaremos más adelante con Jaime, es muy importante la participación de los probióticos para tratar de preservar ese equilibrio bacteriano a nivel del intestino y que no se genere la diarrea, sobre todo en el mayor o en el adulto o en el abuelo. Perdón. Veamos qué dice el enunciado. Se ha comprobado que el consumo concomitante de agentes prebióticos y probióticos permiten ver una importante reducción de los efectos adversos del tratamiento con antibióticos. ¿Sí? Entonces, en ciertos momentos en donde es indispensable, pues hay que manejar el antibiótico, no queda otra alternativa y la ciencia médica lo tiene claro. Sin embargo, con el probiótico podemos proteger básicamente la flora bacteriana a nivel del colon y evitar que la persona, el paciente, sufra de una diarrea. Lo que les iba a decir cuando hablábamos de prebióticos y me olvidé, es que encontramos en la industria muchos productos, incluso probióticos, que indican en su caja o en su etiqueta que contiene prebióticos. Estoy indicando que más o menos un ser humano en la actualidad necesita consumir entre 25, 30 o 35 gramos de fibra prebiótica. Eh, Muchas veces estos productos que asocian probiótico y prebiótico realmente no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque la concentración de fibra prebiótica es muy baja, demasiado baja. En una cápsula, ¿qué podrán meter? Tal vez 1000 miligramos, 1 gramo. Podrán meter, no sé, tal vez 40, 50, 60, póngale 80, 100, 150 miligramos de probiótico. Es una cantidad suficiente de probióticos, pero el resto, como máximo, imaginando que es una cápsula grandota, tendrían aproximadamente unos 700, 800 miligramos de fibra prebiótica, sea fructooligosacario, sea inulina o sea, se me fue el nombre de la otra. Bueno, alguna de estas tres fibras prebióticas. Cuando necesitamos 25, 30, 35 gramos, consumir menos de 1 gramo realmente no tiene sentido, ¿sí? Si encontramos de pronto un prebiótico en sobre que tiene 5, 6, 7, 8 gramos, podríamos decir que es un producto objetivo, es un producto que va realmente a aportar al organismo. La presencia de un prebiótico en una cápsula realmente no obedece más sino a una estrategia de marketing, en donde pues engañan incluso a los médicos que a veces desconocen o no recuerdan estos conceptos, ¿sí? Entonces es importante considerar que los prebióticos tienen que ser consumidos en cantidades grandes, ¿sí? Los prebióticos. Y los probióticos son en algunos millones, como lo vamos a ver ahorita, en unos millones, pero la concentración en peso es pequeña. Apenas se supone que 10 miligramos de probióticos tienen 10.000 millones de bacterias. Es una medida estimada, ¿no? Que nos han proporcionado los italianos con los que también hemos trabajado. Probióticos, factores de calidad. Este es importante porque quiero que entiendan, vamos a encontrar en el mercado varios frentes de competencia. El probiótico no es un producto novedoso. Nosotros no vamos a impactar a nuestro cliente diciéndole que traemos un producto nuevo, moderno, diferente o novedoso. En el mercado existen decenas de probióticos. El más conocido en nuestro medio, la enterogermina. Pero tenemos otras 5 o 6 marcas comerciales. Tuvimos la oportunidad de revisarlas físicamente y de estudiarlas hace unos 2 meses atrás. Pero considerar que tenemos una competencia fuerte en el medio y es importante que reconozcan plenamente cuáles son los factores que hacen ampliamente efectivo, que hacen valioso a un probiótico.
Entonces, los más importantes determinan la calidad y el efecto terapéutico de los probióticos. Vamos a enunciar unos 6 o 7. La cantidad, primero, la cantidad de microorganismos ingeridos. Entonces, si tenemos una cápsula que contiene una cantidad importante, una cantidad suficiente de microorganismos, de bacterias vivas, estas son bacterias en la cápsula normalmente vienen inactivas, vienen dormidas. El momento en que estas bacterias entran en contacto con el agua, con la humedad del tubo digestivo, ellas se activan. Si ellas no tienen alimento apropiado, se mueren en pocos minutos. Recuerden que las bacterias viven pocos minutos, ¿no? Entonces, si no reciben alimento, se mueren rápido. Por eso tienen que ser muy bien conservadas en realidad. Entonces, número uno, la cantidad de microorganismos es un punto importante a considerar a la hora de evaluar la calidad de un probiótico. Número dos, la especificidad de las cepas de probióticos. Ojo con eso. Hoy en día incluso hay marcas comerciales que quieren asociar en una cápsula, quieren asociar no solo 5, sino 8, 10, 12, 15 tipos de cepas diferentes. Entonces, esto es como si yo quisiera meter dentro de un medicamento todas las moléculas que pueden servir para las afecciones hepáticas o para las afecciones gastrointestinales. Entonces, obviamente que no puedo asociar todo y no es que entre más contenga, entre más cepas tenga, es mejor. Eso no es así. Se ha descubierto y se ha investigado que las cepas hoy en día tienen una funcionalidad específica. No todas las cepas sirven para todo. Y esto es importante, entonces, reconocer la especificidad de las cepas de probióticos. Y es allí donde Pilesch marca una gran diferencia. Lo vamos a ver en la siguiente presentación. Las condiciones de almacenamiento, les mencionaba, el rato que la cápsula o que el producto no está bien conservado, simplemente si entra en contacto con la humedad, estas células se activan, se despiertan y si no tienen alimento, se mueren en minutos. Y el producto que la persona va a consumir no tiene ningún valor terapéutico. No son baratos los probióticos, todos. El promedio de costo de los probióticos aquí en Ecuador aproximadamente es $1, un poquito más por día, ¿sí? Algunos, bueno, a partir de $1, $10, $30, $50, $2 por día el tratamiento con los probióticos. Entonces es importante tener un probiótico de calidad y que tenga condiciones de almacenamiento apropiadas para que las bacterias estén todavía vivas. Como menciono, bacterias vivas o biológicamente activas. De nada sirve una cápsula llena de bacterias muertas, de un polvo allí que no tiene ningún valor terapéutico. Las asociaciones benéficas entre sí, ojo, aquí también marca una gran diferencia Pilesch. Ellos han estudiado, bueno, lo mencionaré adelantemente, pero les doy un adelanto, han estudiado ampliamente estas asociaciones, las han investigado mediante pruebas clínicas y entonces han logrado determinar el valor de estas asociaciones, no mezclar cepas porque sí. Otro factor importante, la frecuencia de consumo del probiótico. O sea, no puedo tomar un día y luego 2 días no tomar y pretender que el tratamiento funcione. Importantísimo esto. Ojo que una píldora tiene apenas algunos millones de bacterias, pero en el organismo, en el intestino, tenemos no sé cuántos miles, hemos estudiado miles de millones. Entonces, y esas bacterias que consumimos en una cápsula, obviamente no llegan todas vivas al organismo, perdón, al intestino. ¿Por qué razón? Porque atraviesan la barrera estomacal y las condiciones allí son muy agrestes. Entonces, se calcula que apenas un 10 o un 15% de esas bacterias que ingerimos en una cápsula logran llegar con vida al intestino. Por esa razón es que la cantidad es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos que un porcentaje importante por lo menos logre llegar al intestino vivas. Y por último, el tiempo de tratamiento. Para yo poder estimular y para poder equilibrar la flora bacteriana, tengo que darle al paciente o tengo que recomendarle el consumo importante de prebióticos y un tratamiento de por lo menos 30 días. ¿Sí? Se recomienda 90 días para que la flora intestinal en un paciente que ha recibido un tratamiento con antibióticos se restablezca o se equilibre nuevamente. 90 días, ¿sí? Entonces, importantes estos factores de tener en cuenta a la hora de prescribir, recomendar o analizar un probiótico como tal.
Vamos a entender, vamos a estudiar cómo funcionan los probióticos. Este es un tema interesante. Cuando lo escuché me llamó mucho la atención porque siempre he visto en el medio en el que me desenvuelvo, he podido ver cómo se promocionan activamente los probióticos, surgen marcas nuevas, unas de Bulgaria, otras de Nueva Zelanda. Unos hablan de, no saben, no podemos ni siquiera pronunciar las cantidades de billones que tienen, pero cuando logré entender y estudiar cómo funcionan ellos en nuestro organismo, me llamó mucho la atención. Y esto lo aprendí en un momento con los italianos, quiero compartirlo con ustedes ahora. Entonces, hay 7, 8 mecanismos de acción o modos de acción de cómo funcionan los probióticos. Con este concepto, con estos conceptos, si ustedes memorizan 2 o 3, créanme que en una visita médica sorprenden e impresionan a un médico porque la gente realmente no tiene muy claro cómo funcionan. Entonces, primero, competencia entre nutrientes y probióticos. Los probióticos comen activamente y consumen la mayor cantidad de nutrientes disponibles en el medio. Estoy hablando del intestino, ¿no? Dejando a las bacterias patógenas sin alimento. Simplemente una forma de servorregularse, de autorregularse, es compitiendo por la comida. A nivel del intestino, obviamente las bacterias benéficas o probióticos comen más y van dejando a las bacterias patógenas sin alimento. De esa manera también ellas se mueren y se autorregulan. Entonces, considerar este primer concepto, competencia por nutrientes. Segundo, bioconversión. Los probióticos biotransforman los ácidos grasos más asimilables a nivel intestinal. Los probióticos biotransforman los ácidos grasos más asimilables a nivel intestinal. De esta forma también autorregulan las bacterias patógenas. Producción de grandes sustratos. Si estoy viendo también cuál es su valor y cómo funcionan, ¿no? Entonces, destacar que los probióticos, las bacterias benéficas, producen a nivel intestinal vitaminas A, algunas del grupo B y principalmente la vitamina K. Ojo que la vitamina K tiene un montón de virtudes terapéuticas. La más conocida, un efecto sobre la coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces, además de algunos aminoácidos y de ser fundamentales en el equilibrio entre el nivel hídrico, ¿no? Absorción de agua a nivel del colon, más incluso que el intestino delgado, ¿ok? Vamos con el cuarto. Antagonismo directo. Los probióticos producen bacteriocinas que atacan a los patógenos, logrando una biorregulación inteligente sin los efectos adversos de los antibióticos, ¿sí? Entonces, antagonismo directo simplemente es un ataque directo. Entre ellas se autorregulan y se matan, generando bacteriocinas. Son sustancias tóxicas para ciertos grupos de bacterias. Entonces, de esa manera también ellas se autorregulan. Este es importantísimo. Antagonismo directo. Y ya pueden entender qué significa antagonismo directo. Quinto, competencia excluyente. Los probióticos crecen más rápido que los patógenos y reducen el espacio de las bacterias patógenas. Muy bien. Entonces, compiten no solamente por alimento, sino que compiten por espacio. Allí, las bacterias benéficas, los probióticos, se reproducen más rápido y van generando, digámoslo así, estrechez física del espacio. Van dejando sin espacio a las bacterias patógenas. Otra función importante, otro modo de acción es la función barrera. Los probióticos forman una capa adherida a la membrana del colon, evitando que los patógenos ingresen por los espacios intermembranosos. Lo estudiamos. Estas son todas las diferentes formas de cómo o por qué son valiosos los probióticos en nuestro organismo. Número 7, reducción de la inflamación. La célula dendrítica, al captar al probiótico, reacciona y genera una respuesta de equilibrio. Pero cuando capta a un patógeno, genera una respuesta de inflamación y dolor. Ojo. Entonces, tenemos esa mucosa, tenemos ese epitelio intestinal normalmente recubierto por millones de bacterias benéficas. Pero cuando esa mucosa se empieza a ver invadida por bacterias patógenas, se genera una inflamación y un dolor. Entonces, allí la importancia de los probióticos, ¿sí? Reducen la inflamación. Y por último, la estimulación inmunológica. La célula dendrítica reconoce el probiótico cuando esta célula entra en contacto con la patógena, reacciona con mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, es importante destacar
que los probióticos también ejercen una importante función inmunológica dentro del organismo, ¿sí? Vamos avanzando. Probióticos, indicaciones generales, aparte de lo que ya vimos atrás anteriormente, ¿no? También funcionan y favorecen el tránsito intestinal. Está comprobado que una flora intestinal en equilibrio favorece una correcta evacuación. Forman una barrera intestinal fisiológica, como les he mencionado ya 2 o 3 ocasiones anteriormente. Esta importante función controla el ingreso de toxinas al torrente sanguíneo. No vale la pena resaltar más. Producción endógena de neurotransmisores y vitaminas y minerales pilas. Esto es importantísimo, ¿sí? Producción endógena de neurotransmisores, vitaminas y minerales. Hemos hablado de vitaminas, de minerales, pero ahora quiero destacar los neurotransmisores. En medicina integrativa se reconoce que el colon es el segundo cerebro. Importantísimo destacar que se producen allí una gran cantidad de neurotransmisores. Es plenamente conocido el efecto que tiene la flora bacteriana con la producción de algunas vitaminas, minerales, varios neurotransmisores. Bueno, está un poco redundante. Avancemos. Inmunoregulación, ya lo vimos, favorece la inmunología y se dice que el 70% de las células inmunológicas están allí en el intestino. Absorción de nutrientes, el bioequilibrio bacteriano favorece la absorción de nutrientes. Síndrome de colon irritable, una flora bacteriana en equilibrio favorece la desinflamación, pilas con esto. Infecciones genitourinarias, se conoce que los probióticos favorecen el bioequilibrio de la flora bacteriana vaginal, ¿no? Como les mencionaba, tenemos bacterias en los ojos, en la garganta, en los oídos, en la boca, en la nariz, en el tracto urinario, en todas partes. Esta diapositiva realmente no la voy a dar mucha importancia. En la siguiente presentación la vamos a desarrollar plenamente, ¿sí? Conclusiones, podemos decir que reconocemos la importancia que tiene la flora bacteriana en la vida del ser humano. Observamos las enfermedades más relevantes de los intestinos a causa de la disbiosis bacteriana en la microbiota. Identificamos con claridad el valor biológico de los prebióticos y de los probióticos y conocimos los parámetros más relevantes en la calidad de un producto probiótico, ¿sí? Yo creo que hemos tomado una hora para estudiar este tema. Amerita que profundicen en algunos datos de los que hemos compartido el día de hoy. Créanme que los probióticos marcan una importante pauta en la vida del ser humano. Estos microorganismos han sido ignorados durante muchos años y hoy en día se les empieza a ver de otra manera. Por esa razón también hay una creciente aceptación por el probiótico en la actualidad. Por esa razón empieza a haber tantos productos comerciales con el enfoque de probióticos. Desafortunadamente, yo podría decir que la mayoría de ellos no tienen ningún valor terapéutico. Ya veremos por qué y dónde entra Pilesh y realmente por qué es importante esta marca, qué diferencias tiene con las demás, pero considero importante que ustedes conozcan todos estos conceptos. Terminamos el día de hoy. Les agradezco por su atención y su tiempo y muchas gracias.